reconnaissance t'appartient. En toute révérence, nous élevons nos voix pour t'adorer. La gloire te revient. Toute reconnaissance t'appartient. En toute révérence, nous élevons nos voix pour t'adorer. Tu es digne, tu es digne, oh l'agneau. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, ô Seigneur. Tu es digne de gloire, de louange. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, ô Seigneur, car tu es grand et tes ojos son merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Personne comme toi, car tu es grand et tes ojos son merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Personne car tu es grand et tes ojos sont merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Personne n'est comme toi, car tu es grand et tes ojos sont merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, oh Seigneur. Personne. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a continuar con la justificación. Tu hermano Luis Miguel, Dios les bendiga. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Me place saludarles a todos y también poder tenerles aquí en la congregación o en el lugar de reunión de el grupo de hermanos en Santiacem. Sean todos bienvenidos y bueno, que no sea la última vez que podamos seguir atendiéndoles y teniendo la bendición, hermanos, de poder servirles. Amén. Quisiera que por favor me acompañaran a abrir sus Biblias en el capítulo número 5 de la carta a los Romanos, capítulo número 5 de la carta a los Romanos. Hemos estado escuchando o aprendiendo acerca de las doctrinas fundamentales y bueno, es en este momento el turno de la doctrina de la justificación. Así que
Romanos 5 nos da un panorama de los resultados de la justificación y nos va a mostrar un claro ejemplo de lo que la justificación, de cómo se ejecutó la justificación en beneficio de la raza humana. Así que leamos todos. En el capítulo 5 dice: resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es una cita clave. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, o aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, dice para condenación, pero el don, la justificación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron o los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos o declarados justos, justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, de lo cual acabamos de escuchar, para que así como el pecado reinó hasta la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria al Señor. Estén cómodos, hermanos. Entonces vamos a lograr en los minutos que tenemos, 60 minutos, para dar estudio, y diría yo más que estudio, generalidades a lo que la doctrina de la justificación tiene para aportarnos. Entonces, lo primero dentro del estudio que quisiera como poner, no a consideración, pero que quisiera que usted tuviera en cuenta al momento de enseñar la palabra y tratar los temas doctrinales, es ubicarse dentro del contexto cultural en el que nosotros nos desenvolvemos. Eso quiere decir, para usted poder enseñar, primero tiene que aprenderlo, pero para poder compartirlo, porque es doctrina básica y se ha estado hablando de que hay que enseñar, que no hay que amarrar, hay que saber que usted está en una sociedad con la que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí tiene un choque cultural, o tiene, es decir, tiene un impacto, tiene una fricción directa.
La justificación, el evangelio, la fe y estas otras doctrinas ni siquiera son la primera de las cosas que usted tiene que darle a una persona quebequense, y es que voy a tratar de aplicarlo a la sociedad quebequense, hermano Andrés. A una persona quebequense, porque carece de contexto, carece de conocimiento bíblico, carece de referentes para que pueda hacer la comparación acerca de lo que usted le va a enseñar y cómo aplicarlo a su vida. Le voy a dar un ejemplo. Hace algunos días estuvimos hablándole a una joven, una joven ya de 33 años, que ella dice, se define a sí misma como católica. Y bueno, ella vio que una de las hermanas de aquí estaba orando por el almuerzo allá en su trabajo y le preguntó, ¿tú por qué siempre que vas a comer oras? Ella le comenzó a explicar, bueno, es que mire esto y eso, aquello. Y dijo, no, pero yo también soy cristiana. Y tú eres cristiana y yo soy devota. Y la señora hasta dice que por allá una vez una señora le dijo que no, que ella no era cristiana, y ella hasta se enojó y dijo, yo sí soy cristiana. No voy a misa todos los domingos, voy una sola vez al año, pero yo guardo la fiesta. Yo soy cristiana y yo amo a Dios y yo hablo con Dios todos los días. Si usted una persona así le dice, no, usted está en el infierno, de seguro perdió la oportunidad. Ganó una discusión porque usted tiene razón, pero perdió la oportunidad de ganarse un alma. Entonces aquí no trata de ganar una discusión y los argumentos, decir yo tengo la razón, usted no la tiene, pero se trata de poder ser sabios y actuar con inteligencia al momento de querer transmitir el mensaje del evangelio. Entonces, claro, con esta persona lo que hicimos fue primero, cuando le pregunté, bueno, ¿y tú qué sabes? ¿Tu Biblia? No, nunca había leído su Biblia, la tenía en la remis, la tenía por allá guardada. No sabía quién era Noé, quién era Moisés, no sabía, pero absolutamente nada. Ella lo que era una vez al año que iba a hacer la fiesta esta del 24, que es la del nacimiento de Jesús, era como todo lo que conocía de la Biblia. Así que si a una persona que, si usted la mira a ella, ese es casi que el 90-95% de la población del Quebec, es de esa manera. Un pequeño porcentaje tiene referentes cristianos, aunque se definen a sí mismos como una sociedad católica no practicante. No tienen conocimiento. A eso, súmele que si usted de inmediato llega y quiere abordar a una persona y decirle, no, que la fe, que el cielo, que el infierno, y si usted no se arrepiente, ya la candela se lo lleva, no es una manera ni ordenada, ni siquiera es lo que la Biblia plantea. Nosotros podemos definir mucho quizás las consecuencias de una enfermedad y la enfermedad misma sin que con esto hagamos buena exposición de lo que la cura es. Yo puedo definir el cáncer hace que el pelo se caiga, el cáncer hace que los tejidos se pudran, el cáncer hace metástasis y usted tiene cáncer. Y la persona no necesariamente recibió una alternativa de medicamento o un tratamiento a través del cual ella pueda liberarse de ese cáncer. Entonces nosotros muchas veces cuando se trata de doctrina somos especialistas en definir los males, los pecados. La gente ya sabe que es pecadora, ya la gente en su manera de vivir lo saben. Y nosotros parece que a veces nos especializamos más en poder definir el pecado que en proveerle la cura a la gente y poder decirle, mira, pero tú tienes esto, pero hay un tratamiento, hay quimioterapias, hay esta medicina alternativa. Y esa es la presentación del evangelio, hermanos. Aquí en el Quebec, si queremos tener éxito para presentar el evangelio, no podemos llegar con palos y piedras. Dijo el hermano Eliseo, con piedras no se atrapan ni moscas, pero con miel se agarran hasta abejas. Amén. Entonces toca, eso es lo primero que quería establecer, ubicarnos en el contexto que estamos. Si usted habla con otro latinoamericano o habla con alguna persona de su origen étnico o cultural, casi todos tenemos referentes cristianos. El más malo es sicario y carga una cruz y se persigna antes de ir a asesinar a una persona. Eso nos da muestra de cómo la gente está desenfocada, lo que el hermano hablaba de fe y de la... Yo no diría tanto fe, pero en las creencias que tienen, están desenfocados porque no tienen una fe totalmente definida. Entonces, eso demuestra que tienen referentes, lo cual no le pasa a las personas en este lugar. Las personas en este lugar le dicen, usted no cree en Dios, sin embargo, creen en lo exotérico, creen en lo paranormal. Te van a traer un cazafantasma para que venga y te atrape espíritus en su casa, aunque no se definen como personas espirituales, sino racionales. Entonces, lo primero es saber que no vamos a poder ganar las personas si presentamos de manera desorganizada el evangelio. Lo primero que la gente necesita saber, y si quiere anoten, hermanos, para que más o menos tengan una idea, y si en algo los hermanos podrán después hacer sugerencias. Lo que primero la gente necesita saber, porque no es consciente, es que están enfermos.
Y por eso la primera de las doctrinas o lo que por lo general usted tiene que explicarle a una persona después de haberle enseñado la Biblia. Porque en el Quebec la gente no hace la distinción entre lo que es la Biblia, la palabra de Dios, y lo que es la religión. La gente piensa que la religión es sinónimo de Biblia, y eso es lo que hay que explicarle a la gente, que la que ha esclavizado, la que ha dominado, la que ha hecho daño a las personas no ha sido la palabra de Dios, han sido las religiones. Por eso, si usted logra disociar el concepto religión y separarlo de la palabra Biblia, la palabra de Dios, las personas se van a oír más. No es que yo no te voy a hablar de religión, yo te quiero hablar de la palabra de Dios. Sí, pero la religión hizo esto. Sí, es verdad, tienes razón, la religión ha hecho esto aquí y en América Latina, y la Inquisición, y usted hasta se toma eso como una evidencia para poder decirle, yo también fui víctima, porque ellos se creen víctimas, y decirle, claro, yo también fui víctima de las religiones, pero cuando conocí la palabra de Dios pude tener la libertad, pude recibir la palabra verdadera y tener una relación personal con Dios. Si usted quiere evangelizar, hermano, y espero que pueda tener el tiempo y definamos lo que es la justificación, pero quiero darles como esos pequeños tips para que pueda ser más efectivo al momento de evangelizar. Entonces, parta de eso, la gente no tiene referentes. Segundo, la gente necesita hacer la distinción entre lo que la palabra Biblia y la Biblia significan y lo que la religión es. Tercero, entonces, como carecen de referentes, usted tiene que darle los referentes. Usted tiene que decirle cómo Dios a través de los tiempos ha tratado con la gente. ¿Por qué Dios se reveló a través del pueblo de Israel? Y para eso usted tiene que conocer su palabra también. Y por qué no es lo que le decía el hermano Andrés, las religiones de Asia, Shiva, Krishna y Vishna, o por qué no son la religión de la Orden del Sol, que es por allá de Japón, o por qué no es los dragones o Buda, todas estas religiones asiáticas que hoy se están incorporando dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos como forma de educación y como forma de conocimiento. Ustedes ven que las clases de educación física ofrecen yoga, y yoga es religión, si ustedes lo sabían. Yoga es religión incluida con eso del cardio, de la meditación, como si fuese educación física. Y cada vez se le niegan más los espacios a la palabra de Dios. Entonces, si usted no hace esa distinción, hermano, usted va a tratar de sembrar manzanas como se siembra limón, o va a tratar de recoger fresas como de pronto usted recogería maíz. Y cada terreno tiene su propia forma de trabajarse, y cada cultivo tiene su propia forma de recogerse. Usted no puede recoger aquí como si estuviera recogiendo en Latinoamérica, donde se para con un megáfono y grita. Y no, aquí a la gente hay que llegarles. Ya el hermano lo ha resaltado en el idioma. En Pentecostés lo vimos, Dios le habló a cada uno en su propia lengua, y ojalá algún día habláramos de eso también, a cada uno en su propia lengua en la que habían nacido. Entonces no es presunción de nuestros directivos cuando nos están diciendo aprendan el idioma. No es presunción, es una necesidad, porque en Pentecostés Dios le habló a cada quien en su propia lengua. Amén, digan gloria a Dios. O sea, no se han dormido, ¿verdad? Entonces, partiendo de esos hechos, entonces, recupérenme la idea que dije ahí. Sí, pero antes de eso, referentes. Entonces, como las personas no tienen referentes, usted tiene que darle referentes. Los cielos cuentan la obra de Dios, el firmamento, la obra de tus manos. Yo me he encontrado aquí personas creyentes, pero porque son creyentes. El quebecuá no es ignorante. Uno no puede decir, es que esos ignorantes, eso. No, no, no. Ellos creen. Yo me encontré uno que decía, ¿te viste el último documental? La NASA, con el telescopio Hubble, tienen una imagen y parece que era Papá Noel con su trineo y los cierros. No, pero la persona me lo estaba diciendo con fe. Y claro, si yo me le digo, no, que usted es usted sí es tonto, o si es, no, eso no es así, y me le río en la cara, voy a herir la susceptibilidad de una persona que me está diciendo lo que me está diciendo de buena forma y porque de verdad es lo que cree. Entonces, a la gente no hay que decirles, no hay que tratar de atacar lo que ellos no tienen. Ahí es que darle lo que no tienen, hermano, y lo que ellos no tienen es la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que darle a la gente, no tu cultura, no tu idioma, no tus costumbres, no tus cosas. La gente necesita es el evangelio universal, el evangelio para todos los hombres. Amén. Digan gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, quería hacer solo esa pequeña introducción. Entonces, cuando usted le da los referentes a la persona, la gente tiene que saber que está enferma, hágalo consciente de su enfermedad.
Y la enfermedad es la primera de las doctrinas que uno le enseña a las personas, que se llama la doctrina del pecado. La gente, para que tú le puedas decir, toma medicamento y hablarle del evangelio, tienes que primero decirle, estás enfermo, pero aquí tengo el medicamento. Eso no es lo que hacen los médicos y todas las personas. Entonces usted no puede llegar a decirle, justificación, gracia, bautícese ya enseguida, bautícese aquel día. Y la persona dice, ¿eso qué bautismo y con qué se come? ¿Viene con papas fritas o un trío? Eso es un trío. No. La gente, usted necesita primero darle la doctrina del pecado, y anótenlo, hermano, que les voy a dar el orden. El pecado, que es la enfermedad. La gente necesita saber, estoy enfermo. Cuando usted haya hecho, y el hermano Andrés le puede facilitar unos bosquejos que los han publicado en internet, a mí me han servido mucho, los he enseñado, recontraenseñado y recontra compartido en esta iglesia, los tengo en Dropbox, en todas partes, son muy prácticos, hermanos. Ahora no digan, no, es que yo quiero una revelación especial, la palabra está revelada. Nosotros lo que hacemos es parafrasear las prédicas de Pedro, de Pablo, de Juan, de Ananías, y a veces la gente quiere tener algo nuevo, y por eso es que hasta se meten errores de doctrina, buscando cosas nuevas. No, aprenda de los hombres que ya nos han enseñado. ¿Amén o no? Uno no tiene que estar buscando cosas espectaculares. La palabra ya está dicha, la palabra ya ha sido expresada. En inglés se dice the spoken word, la palabra hablada. ¿Amén o no? Por ahí alguien me dijo, utilice el amén o no para que la gente se despierte. Gloria a Dios. Esa es la frase, amén o no. Eso no es. Entonces, cuando la gente conoce su enfermedad, pecado, usted le da entonces el evangelio. El evangelio es la buena noticia, es la cura, es el medicamento. Hay un medicamento, usted está desahuciado por su enfermedad, que es un cáncer, que se lo está consumiendo, pero hay un medicamento, hay quien puede sanarlo, hay quien lo ha fabricado para que usted no se muera por causa de su enfermedad. Y cuando la gente entonces recibe el evangelio, es cuando la gracia se les revela, que es lo que el hermano hablaba, la disposición de Dios. La gente dice, estoy enfermo y hay medicamento, y el que tiene el medicamento me quiere sanar. El hermano lo dijo, entonces la disposición, sí, Dios quiere, por gracia somos salvos, amén. ¿Amén o no? Entonces decirle a la gente, sí, estás enfermo, hay una buena noticia porque hay el medicamento, y el que tiene el medicamento tiene la disposición de salvarte. Allí es cuando tú le vas a hablar de la gracia de Dios. Si tú comienzas de otra forma, no te va a entender. Y cuando la persona escucha, Dios está haciendo promesas, Dios está haciendo promesas, Dios quiere salvarme, entonces es como cuando uno le dice a un niño, niño, ¿quieres un bombón? Tengo aquí un bombón, si quieres te lo doy. ¿Qué hace el niño? Viene. ¿Y por qué? Porque primero hubo una promesa. La fe no es tonta ni es ignorante. Toda la fe está precedida por promesas. Sea fe natural, cualquier fe de la que usted hable, tiene una promesa que le antecede. Y la promesa es que Dios prometió darle la vida eterna al hombre, hermano. Dios prometió al hombre redimirlo y hacerlo perfecto, semejante a Él. Amén. Entonces cuando la gente recibe y escucha, oh, hay gracia, su fe crece. Entonces cuando tú le dices, mira, es necesario porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y cuando la gente tiene fe, entonces es cuando se mueven porque escuchan la palabra, y cuando van se dan cuenta, estoy caminando hacia el mundo y Dios me llama y me promete ser salvo, se devuelven y comienzan a caminar, y eso se llama el arrepentimiento. Tú no puedes decirle a alguien arrepiéntete si no le has enseñado que está enfermo, si no le has enseñado que hay medicamento, si no le has enseñado que hay disposición de perdonarle, si no le has dado fe primero para que crea, para que él crea que es la palabra de Dios y que no es la palabra de Mahoma, como el hermano decía, para que él crea que es el evangelio, que el evangelio, hermano, es superior a todos los demás mensajes. No se trata de ir a atacar, pero se trata de demostrar con las palabras, con los hechos, con la palabra de Dios, la superioridad que el evangelio tiene ante todos los mensajes que han sido expuestos en el planeta Tierra. Ninguno de ellos que le haga igual al evangelio. ¿Amén o no? Entonces cuando la gente, allí tú le hablas, que es el cuarto paso, ese es el cuarto, ¿verdad? El cuarto, el arrepentimiento, o el quinto. ¿Qué es? Si lo están enumerando, pecado, evangelio, gracia, fe y arrepentimiento. Cuando la gente tú le explicas por qué tienen que arrepentirse, entonces allí le vas a hablar de la conversión. ¿Cómo le vas a quitar, vas a fritar un pescado, un pez que no ha sido pescado, que no está muerto, y lo vas a poner en un sartén? ¿Qué hace usted? Si mete un pescado vivo, un pez vivo allí, y ni le quitó escama ni nada, lo sacó del río y lo metió al sartén, ¿qué le hace el pez? Y está usted a la orilla del río, ¿qué le pasa? Se brinca y se le va. ¿Es así o no es?
Y eso es lo que pasa, a veces viene la gente aquí al culto y oye, tú eres trinitario, oye, tú quítate los aretes, oye, ese pantalón, eres una vulgar. No, la gente no le has ni siquiera hablado del evangelio y ya le quieres cambiar la ropa. No dicen casi amén, hermano, pero eso es así, eso es así, eso es así. Entonces, después que la gente ha entendido que tiene que arrepentirse es cuando tú le vas a hablar de la necesidad. Y la conversión casi que no es una imposición, sino un resultado de tener fe, porque el que cree obedece, dijo alguno de los hermanos que está aquí. La fe está respaldada por la obediencia del que la tiene. ¿Amén o no, hermanos? Cuando ya la gente se convierte, entonces cuando tú sí le vas a hablar, entonces, ¿qué pues haremos, varones hermanos? Dijeron los del libro de los Hechos. Entonces cuando tú sí vas a hablarle, entonces, arrepentíos. Y por allá dice, y convertidos también, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Allí es donde le vas a hablar del bautismo del nombre, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que entonces viene el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Hasta allí hemos hecho un recorrido de al menos 7 doctrinas, ¿amén o no? Antes de poder llegar usted a la gente a venirle con unos mensajes sobreelaborados que no le van a mostrar la necesidad que necesitan, la necesidad que tienen de buscar y de acercarse a Dios. Amén. Gloria al Señor. Quería decirles como eso también allí. Partiendo de allí es donde vienen entonces las otras doctrinas. Viene la propiciación, la justificación, la redención, la expiación, la sustitución. Y vienen las doctrinas que se van a desprender, que van a describir la obra del plan de salvación. Y eso es objeto de los próximos módulos. En este caso me voy a centrar solo en la doctrina de la justificación, haciendo uso del tiempo que todavía me queda, para que entendamos todos qué es la justificación. La justificación, más allá de los más de 3.000 versículos que pudiera yo darle ahí, para usted agarra una concordancia, escribe justificación y ya ahí se elabora la prédica. No, así no es. Hay que entender qué es justificar. Usted tiene que entender el concepto, la noción aquí en la cabeza para que usted pueda transferirlo. De lo que sabemos hablamos, dice la palabra, y de lo que conocemos que testificamos. Entonces, por eso me voy a centrar en la doctrina ahora, así rápidamente, de la justificación. Voy a tomar un ejemplo. Voy a tratar de darle una imagen mental para que usted pueda hacer asociación de ideas entre los referentes bíblicos y lo que la justificación significa. La justificación ni siquiera es un término que nos corresponda a nosotros como término teológico, pero la justificación es un término jurídico, un término que dentro del común es usado para declarar o para decir a alguien, es la probanza de inculpabilidad, para decirle a alguien que está acusado, que le han sido imputados unos cargos, puros términos jurídicos, imputados, le han sido imputados cargos, le han sido imputados unas acusaciones, a esta persona se le da probanza de inculpabilidad. Aquí hay bastantes, los diccionarios bíblicos le dan a uno griego, hebreo, el diccionario Strong's, pero bueno, simplemente me voy a quedar con algunos términos. Justificación en su significación general quiere decir exigencia, acto justo, estatuto, sentencia judicial, declaración de justicia. Y justificación también es vindicación o absolución de unos cargos. Entonces quiere decir que cuando una persona, cuando queremos justificar al que sea, digamos Pepito se robó una Maggie y le han sido imputados unos cargos, se robó la Maggie. Y la pena por haberse robado la Maggie es la muerte. Entonces Pepito está acusado del cargo de robo. Entonces alguien que quiera justificar a Pepito, entonces o que quiera darle la justificación, va a reunir todas las pruebas y se va jurídicamente a amparar de todos los recursos posibles para demostrar la inocencia de ese alguien, de ese Pepito, para decir, Pepito está acusado, pero Pepito es inocente. La justificación no cambia la naturaleza de la persona, pero lo declara. Es decir, una persona no dice que no es culpable, lo declara como inocente, aunque sea culpable, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. Porque el hombre es pecador, ¿amén o no? ¿Nosotros pecamos o no pecamos? ¿Y Adán pecó o no pecó? Sin embargo, la justificación nos declara justos. No nos hace, porque nosotros igual nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y de vez en cuando tenemos unas saliditas por ahí, no todas. ¿Es así o no es así? Que, bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra para ver.
quedaron callados. Todos mientras estamos aquí nos dirigimos hacia la perfección. Entonces la justificación no nos cambia, no nos hace inocentes. No nos cambia la naturaleza, pero nos declara inocentes por la obra de otro, por el precio pagado por otro. Amén. Tengan dos palabras. Recto, ¿qué quiere decir? Es la persona. Esta persona es declarada recta. Y rectitud es la manera como la persona vive. Esta persona vive en rectitud, sería como el atributo calificativo. Lo mismo, justificar es declarar inocente, y la justificación es el hecho, es lo que Dios le ha concedido al ser humano. El hombre ha sido justificado, ha sido declarado justo, no hecho, declarado justo, y eso tienen que tenerlo allí. Esa claridad conceptual hay que hacerla con respecto a esto. Entonces hemos dicho que si una persona fuese declarada culpable de algo, aquel que quiere justificarlo tiene que, a través de todas las herramientas jurídicas, hacer probanza de inculpabilidad. Decir, esta persona vamos a declararlo inocente. Hasta ahí vamos bien, hermanos. La gente dice, la gente ha perdido hasta fe en eso por la manera como nosotros muchas veces exponemos el evangelio. Porque la gente dice, bueno, la gente es lo que es matón, el ladrón es ladrón. Y a mí me lo decía alguien hace días, me decía, yo no pienso que yo vaya a poder cambiar. No pienso que pueda. Ahí estaba el hermano Sebastián también, no pienso que vaya a poder. La gente tiene esa noción, tiene ese concepto universal. No, uno es lo que es y si roba es ladrón, si mata es asesino. Y la gente, yo no puedo con eso. El evangelio debe ser para la gente buena. Hasta algunos dicen, no, el evangelio es para la gente. Yo, la verdad, no me ha llegado mi tiempo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted eso, hermano? La gente le dice, no, vea, yo, sí, usted porque llegó joven, pero yo no, ya, eso no es para mí. Porque la gente no entiende lo que dice. La gente hasta pudiera interpretar bien lo que dice el Salmo 1:1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en qué, dígalo, que no estuvo y que en silla de qué, sino que en qué. Entonces la gente tiene esa conciencia. El evangelio es para la gente buena, es para la gente que tiene esperanza. Algunos mismos que conocen su condición viven desesperanzados, y anote esa palabra, viven sin esperanza, desesperanzados. Y algunos hasta le dicen, no, es que usted es cristiano porque de pronto sus papás fueron cristianos y a usted le es fácil, pero para mí no, para mí, vea, yo puedo tener perdón de Dios. Yo asistía allá en Valledupar, iba a las cárceles, la cárcel de mayor seguridad de toda Latinoamérica, le dicen la Tramacúa. ¿Usted la ha escuchado, hermano José? Ah, bueno, viste. La Tramacúa, porque así le dicen, así le decimos, el nivel de seguridad va de la Torre 1 a la Torre 9. Nosotros nos manteníamos de la Torre 1 a la Torre 4. De vez en cuando entrábamos a la Torre 6, siendo la Torre 1 donde estaban los paramilitares, el Tigre, toda esa gente, donde estaba Garavito. ¿Saben? ¿Han escuchado el caso de Garavito? De ahí imagínense ustedes, muchachos de 19, 20 años, llegando ahí, y lo único que te dan es un lapicero para que puedas llevar y un papelito, y te encuentras unos tipotes así que un solo brazo de ellos son como tus dos piernas juntas, así y tú vas a decirle que él es pecador y que necesita arrepentirse. Y estás encerrado porque cuando llega el guardia te cierra y se va, y ya tú quedaste de aquel lado, ya él vuelve por ahí en 1 hora, 2 horas. Dios te guarde. Y te quedas con, no, usted hermano, no, aquí voy a estar, ya yo no salgo más de aquí, no, ¿y qué hizo? No, por allá mejor le digo las cosas que pasan, hermano. Entonces no es fácil, ¿verdad? La gente que está ahí, tú vas y le dices, no, que Cristo, ¿qué tal? Te van mirando, es así, hermano, que si tú no le das lo que él no tiene, sigue sin esperanza. Y se molesta. Entonces hay gente que no tiene esperanza, pero hay que decirle a las personas que Dios no le tiene en cuenta el pasado a nadie que se haya arrepentido, a nadie que haya sido justificado, y anótelo, Dios no le tiene en cuenta el pasado a nadie que se haya arrepentido. El pecador arrepentido ha sido liberado, ha sido justificado de todo su pasado. Es lo que la gente tiene que saber. Diga gloria al Señor.
Pero para entenderlo, por qué la justificación entra, hay que hacer diferencia entre lo que es el pecado y lo que son los pecados. Porque lo acabamos de leer, el apóstol Pablo lo definió. Ahí dice que por el pecado de uno, y está hablando del pecado de Adán. Eso es lo que las personas tienen que entender. ¿Quién es Adán? Cuando usted le dio los referentes y ya la persona sabe, Adán, el que pecó y todo eso, usted ahí sí puede explicarle el plan de salvación, porque si no sabe, lo mismo le da a Adán que le da por allá a Mahoma, o le da lo mismo que Siddhartha Gautama. Usted primero tiene que crearle fe, el deseo de querer aprender más, el deseo de creer. Amén. Entonces, cuando ya usted está en ese punto, es que le puede decir, bueno, el pecado de Adán es uno y el pecado de todos los hombres son otros. Quiere decir Romanos 5:16, vea lo que dice allí. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel, dice que aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. Amén. Así que quiere decir que la condenación vino por un solo pecado, pero el don, por eso decíamos el regalo o la justificación, vino a causa de las muchas transgresiones para que el hombre fuese justificado. Entonces hemos dicho que la justificación es demostrar la inocencia de alguien a quien se le han imputado pecados. Ahora, si Adán fue el que pecó, porque Adán pecó en el Edén, y bueno, pecó su mujer y el hombre también se dejó porque la amaba. Ay, vamos, si te perdiste, ay, vámonos juntos y tal. Y hasta el día de hoy es lo mismo, amén o no, hermano. Uno no puede vivir sin la esposa, amén. Ahí vamos, eso es mentira, que no, que yo soy el macho, que yo mando, no, puro cuento. Ellas saben lo que hacen, amén. Entonces Adán pecó también porque tenía mandamiento, desobedeció. Si todos pecaron, entonces, si pecó Adán y es el pecado de él, entonces, ¿quién es inocente? Es decir, si justificar es declarar inocente, pero Adán pecó y todos pecamos, dice, y la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es inocente? Adán pecó, nosotros hemos pecado. ¿Quién puede ser declarado inocente? Y a mí me gusta mucho como los griegos ilustraban la justicia. La justicia le daba a cada quien lo que se merecía. Yo ahí tengo hasta una estatua en mi oficinita. Ustedes ven una mujer griega y ella tiene una venda así, tiene una espada, tiene una balanza, tiene aquí unos libros y tiene una serpiente por allá pisada. Entonces, tapaditos los ojos para no comprometerse con sentimientos. La justicia al que sea, si a la mamá, al papá, al que sea, la justicia hay que aplicarla. La justicia es darle castigo a cada quien lo que merece. La espada para aplicar la justicia, la balanza para medir. Ahí, la balanza no miente, ¿verdad? Pecador, pecador, espada, muerte. Y la ley la tiene allí para el código, a través del cual la serpiente representaba la infracción pisada, el castigo. Mocharle la cabeza a la serpiente, mocharle la cabeza al infractor. Eso es una buena definición de lo que la justicia es. Y eso es lo que el hombre tenía que recibir, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es eso, es la sentencia, es la muerte del pecador. Y Adán pecó y todos nosotros pecamos también. Pero por eso la palabra hace la diferencia entre lo que es el pecado de Adán y lo que es el pecado de nosotros. Alguien que tiene un papá drogadicto y el papá embaraza a la mamá y nace el peladito y nace hijo del drogadicto. ¿Qué culpa tiene él de que su papá sea drogadicto? Yo le pregunto a ustedes. ¿Qué culpa tiene? Entonces, la justificación lo que trata de decirnos a nosotros es que una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es ser culpables de ser pecadores. Los hombres no pecan porque son pecadores, sino no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esa es la naturaleza del ser humano. Así como el perro no ladra porque es perro, sino porque es perro ladra, ¿verdad? El perro, wow, wow, y va y ladra, eso está allí intrínseco. Así que no tenemos culpa del pecado de Adán, porque es lo que la gente también te dice, pero si el que pecó fue Adán, ¿qué culpa tengo yo? Ay, el muerto es de él, ¿y por qué estoy yo pagando el muerto ajeno? ¿Se lo han dicho o no se lo han dicho? Y muchas veces uno no tiene la respuesta por desconocer la doctrina de la justificación. No tenemos culpa culpables no somos de ser pecadores. Así que el mundo está en condenación
a causa de un solo pecado, dice Romanos, un pecado no cometido por nosotros, pero un pecado cometido por Adán y por Eva. Ese es el primer pecado, ese es el pecado del cual el hombre tiene que ser justificado. Ese es el primer pecado. De allí que la Iglesia Católica todavía habla del pecado original y de otras cosas. Uno a veces se confunde entre lo que son nuestros pecados y el pecado que el Señor purgó allá en el Calvario. Hay que hacer esa distinción, el que fue allá vindicado o el que fue allá expiado, el que fue allá pagado en la cruz del Calvario, y los pecados que pueden ser luego vindicados por el Señor por la resurrección, porque si no resucita, nuestros pecados se quedan allí. Él hubiera cubierto el pecado de Adán, pero no los de nosotros. Pero su resurrección es la que nos permite hacer la remisión de los pecados, hermanos, remitirlos. Digan gloria al Señor. Así que el pecado de Adán no fue fornicación, no fue adulterio, no fue mentira, no fue homicidio. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Quién puede decirlo así, pero en 30 segundos? No se me vaya a ocupar el tiempo de la enseñanza. Desobediencia. ¿Y la desobediencia vino a causa de qué? De su incredulidad. Adán no le creyó a Dios, pues. El día que comieres, el día que, mira, aquí está el árbol de la vida. Ese vivir eternamente ahí en el centro del huerto, ¿verdad? Pero está el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que te lo comas te mueres, Adán. Pero Adán como que no pensó que el Señor estaba hablando en serio, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? No le creyó. Y como no le creyó, ¿qué? Desobedeció. No toques allí porque te quemas. Si usted cree que hace, toca, pero si no cree, desobedece, ¿verdad? Y toca, y cuando toca, ¿qué? La consecuencia, se quema. Eso fue lo que le pasó. El hombre, y por allá el Señor lo dice, en el mundo convencerá de pecado, de justicia, y dice de pecado por cuanto no creen en mí. El mismo problemita de Adán, Jesucristo lo va a resaltar más adelante. Entonces, la incredulidad lo llevó a la desobediencia a Adán, y la desobediencia lo llevó a la muerte, porque la desobediencia da como resultado la separación con Dios, y el pecado, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. El pecado es un trabajo que tiene un salario, y la paga, el salario del pecado, de trabajar para el pecado, es recibir un cheque que dice muerte, no $700, pero dice muerte. Ese es el salario del pecado. Hasta ahí va bien, hermano. Estoy tratando de dibujarle lo que mejor puedo la imagen. Entonces el pecado no fue fornicar, no fue matar, no fue hacer esas cosas, porque la gente cree que para ser pecador hay que pecar. Pero ya lo acabamos de decir, uno no peca porque es pecador, uno es pecador porque peca, porque esa es nuestra práctica, esa es nuestra naturaleza. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Así que, ¿cuál fue el pecado de Adán? Matar no fue, porque si mata a Eva se queda sin mujer. Y que tú estés solo en un planeta y no tenga más mujer, yo creo que usted se le aguanta todas las cantaletas. ¿Amén o no? Usted no comete eso pero por error. Usted, nadie le va a quitar la vida a la esposa. Robar no fue, porque ¿a quién? Si la Biblia dice que le dio la tierra a los hombres y todo eso. ¿Es así o no es? Claro, lo de... Entonces, bueno, el hermano me hace una ilustración y ya llego aquí enseguida. No fue robar porque no tenía, todo era de él. Lucas 3, el último versículo dice: Adán, hijo de Dios, fue creado en una relación filial. Él es el padre, yo soy su hijo, soy heredero de todo lo que está ahí. Así que no fue robar, él no le robó nada a nadie. No fue fornicar porque Adán lo casó el Señor. Tremenda boda, ¿verdad? Tenga ahí costilla de tu costilla, multiplícate y llena la tierra. ¿Qué mandamiento? El hombre recibió mandamiento. ¿Amén o no, hermano? Por allá, Rubén. Ah, bueno, viste, está contento. Y no fue adulterar porque no había otra mujer. Así que no fue el pecado. El hermano nos hace la puntualidad porque hay una iglesia que son unicitarios. Ellos creen en el nombre, bautizan en el nombre, pero difieren altamente de nosotros. Primero, en que son una secta, porque todas las sectas se caracterizan por tener un profeta. No tienen como código la palabra dada, sino que estos profetas además desarrollan libros alternos que es necesario hacer uso de ellos para poder obtener la salvación. Entonces, cuando ya usted bautiza en nombre de un profeta, cuando necesita otros elementos que no son la palabra para alcanzar la salvación, ya estamos hablando de una secta. Así bauticen en el nombre de Jesús, así crean la unicidad de Dios. La Luz del Mundo, que está en México, también es una secta
que tienen al hermano Aarón. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Dice la luz del mundo. Eso es una secta también porque tienen coros al hermano Aarón, le cantan devocionales y son casi que un grupo islamista, extremista, ultraderechista. Ya casi que a ellos les tienen miedo también porque son bien fanáticos. Entonces, el pecado no fue porque los brahmanitas dicen que antes de cuando se hicieron los primeros animales, y eso tiene sus orígenes en creencias judías también, que creen que habían otros tipos de hombres también. Unos que no tenían almas, pero que se podían reproducir con los seres humanos. Y casi que la serpiente la meten en una especie de figura de ese tipo de otros seres que existían alternos al ser humano. Ustedes se sorprenden las cosas que uno puede encontrar en esto de teología. Entonces dicen que la serpiente tenía como especie de brazos, piernas, y que el pecado de Eva, por así decirlo, y de Adán, fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Y que Eva, aparte de que, bueno, tuvo relaciones sexuales con el marido, también tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Que la serpiente podía ingerar, pero eso es antibíblico porque la Biblia dice que cada semilla se reproduzca según su especie. Perro da perro, ¿verdad? Gato da gato. Entonces, exacto, porque la palabra ya con eso lo mató esa creencia, pero bueno. Entonces, el pecado no fue... la relación porque es que el Señor les mandó a multiplicarse, les mandó a llenar. Tampoco fue porque ellos le hablan de que si usted parte una manzana, que parece como el órgano genital femenino, hasta eso le dicen y le parten una manzanita a uno y le muestran así, una cosa tan rara. Entonces, el pecado no fue que comieran manzana, eso pudo haber sido yuca, plátano, ñame, eso pudo haber sido un guineo verde. ¿Por qué? Porque el pecado, lo dijimos ahorita, no fue que se comieran el fruto, sino la desobediencia producto de la incredulidad. Dios dijo no haga y los hombres hicieron. Quiere decir que el primer pecado o el pecado grande, el superpecado o el pecado macro es la desobediencia. Todos los demás pecados son pecados consecuentes o subsecuentes. Si fornica, Dios dice el matrimonio, honroso sea en todos el matrimonio. Si miente, el Señor dice no mentir, y precisamente Él odia la mentira porque va en contra de la naturaleza de lo que Dios es. Él es verdad, dice yo soy la verdad. Cuando alguien practica la mentira está yendo en contra de la naturaleza de Dios. Cuando Él dice no matar, Él dice yo soy la vida. El que quita la vida está yendo en contra de lo que Dios es. Por eso todas las demás formas como el pecado se manifiesta son pecados subsecuentes, producto siempre de la desobediencia del mandamiento divino. Así que no existen tantos pecados como que afeminado, no, todos esos son pecados subsecuentes, resultado de un solo pecado. Dios dijo no hagas y el hombre hace. Pecado en realidad se llama desobediencia. Los demás son maneras, como te comes un pescado frito, te lo comes guisado, te lo comes al horno. Esa es la manera de cómo el pecado se manifiesta. Desobediencia sexual, desobediencia moral, desobediencia para con la familia. Hasta ahí va claro, hermanos. Y estoy tratando de darle así para que avancemos. Entonces, eso lo de la serpiente está ahí bien. Entonces, el pecado no fue la relación y mucho menos que comieran manzana, porque fue en realidad la desobediencia. No fue, para mí que de pronto fue una guayaba el pecado, alguna cosa, y la fruta y no tiene que ver con que comieron. Buena pregunta, cuando estemos allá yo le preguntaba. Sí. Pero déjenme terminar para que y al final si quieren hacemos la pregunta, pero tiene razón lo que el hermano dice. Ojo ahí con las esposas. Amén, ahí que está pendiente. Dice el hermano Eliseo, escúchenla, pero no haga todo lo que ellas dicen. ¿Qué hizo Adán que le causó la destitución? Hemos dicho que fue su incredulidad que lo llevó a la desobediencia, porque el que cree obedece. Y que los demás pecados son pecados subsecuentes, como son las borracheras, que los afeminados, todas esas cosas. Y aún la carta a los Corintios, cuando nos habla de pecado, nos dice no con los pecadores del mundo, pero nos dice cualquiera que llamándose cristiano sea borracho, sea mentiroso, lo cual da a entender que hay un mensaje que no solo está expresado para la gente de afuera, sino también hay cristianos, dijo el hermano, por ahí que mienten, que hacen cositas malas. Por eso hay que estar firme como yo, habemos dos, dijo, los demás están apartados. Que mantenerse firmes, hermano. No hay tiempo, si no les echara el chiste a todos, pero bueno, en otra ocasión. Entonces, si nosotros no somos culpables, ¿por qué seremos condenados? Es la gran pregunta.
Porque todavía no hemos definido el problema. Si no somos culpables, ¿por qué nos van a condenar? Esto lo está diciendo aquí Romanos. Somos pecadores, pero no culpables. El pecado fue heredado. El pecado fue heredado. ¿Por qué? Adán pecó y quizás se murió tiempo después, pero tuvo hijos, tuvo a Caín, tuvo a Abel, y Adán era culpable porque Adán pecó, se hizo esclavo del diablo. Y hay unas figuras que quisiera poder definirse, pero bueno. Entonces, ustedes imagínense la época de la colonia, cuando existía la esclavitud. Los ingleses con su colorcito, su cabellito y todo eso, tenían allí en sus, porque eran terratenientes en gran parte, cuando se hablaba del señor feudal y todas esas cosas, tenían sus hijitos que nacían ahí, y los hijos de los patrones, ¿cómo nacían? Libres. El hijo de libre no nacía esclavo. El inglés tenía sus hijos y su hijo heredaba todo eso, pero el hijo del esclavo, ¿cómo nacía? Esclavo, nacía hipotecado. Él nacía con una hipoteca impagable. Eso está en la vida real, ha sido así, no solo allá en Adán. Entonces el pecado fue heredado. Adán pecó y lo metieron a la prisión enseguida porque se hizo pecador. El salario del pecado es la muerte. Y cuando tuvo los hijos le nacieron en la cárcel. Nacieron esclavos. Heredaron la esclavitud que adquirió su padre cuando descuidó la posesión, cuando descuidó la herencia que Dios le dio. Ahora recordemos que el caso de Adán está descrito en la carta por allá de Pedro, cuando dice que cuando está hablando que les ha acontecido cuando dice que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí recuerdan la cita bíblica? Así hacían los romanos llegaban a una ciudad, la destruían y enseguida todas las personas quedaban esclavas. Ellos tomaban las posesiones, los varones casi siempre los mataban, los niños quedaban esclavos y las mujeres esclavos. Y de ahí en adelante los niños que nacieran, todo lo que hicieran, quedaban esclavizados. Lo mismo hizo el diablo. El diablo hizo una apuesta con Adán allá, el Señor lo dejó por ahí, administró mal y Adán perdió el juego con el diablo y quedó esclavizado. Perdió la tierra y por eso se contaminó con pecado y el Señor tiene que destruirla. Ya el diablo había contaminado el universo y Adán quedó a ser esclavo, despojado de todo lo que tenía, quedó esclavo del diablo y la tierra quedó bajo. Por eso habla la tierra que la tierra está bajo el maligno, ¿sí se dan cuenta? Y por eso Satanás dice, toda esta tierra, todos estos reinos me han sido dados. ¿Cuándo se los ganó? Cuando venció a Adán allá en el Edén. Adán perdió todo y el diablo quedó dueño de todo. Adán quedó un esclavo y los seres humanos quedamos todos con una herencia llamada herencia de pecado. Entonces cuando nace Abel, cuando nace Caín, cuando nace todo eso, el caso está cerrado. Adán es pecador y todos sus hijos son pecadores. La sentencia, ¿qué crimen se le inculpa? Desobediencia, desobedeció el mandamiento, no tenía que hacer lo que Dios te dijo. Hasta el día de hoy es lo mismo. Aquí estamos y el evangelio que te dice a ti, esa es la buena opción. Si sigues el evangelio que tienes, pero si sigues el pecado que tienes, todos los días no nos enfrentamos nosotros al mismo hecho de Adán. Todos los días, eso no ha cambiado, hermano. Todos los días tienes que elegir entre lo bueno y lo malo. Nada ha cambiado. La gente dice, ¿para qué Adán? Si el Señor sabía que iba a pecar, ¿para qué lo hizo? No, hermano, todos los días. ¿Y por qué tú que eres servidor, por qué cada día no tomas las mejores decisiones también? Si todos los días tienes el mismo, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. ¿Es así o no es así, hermanos? Eso no ha cambiado, tenemos lo mismo. Y hijos de Adán somos todavía. Entonces el veredicto era, el hombre está encarcelado y tiene que escuchar su sentencia. Su sentencia es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Caín, Abel y todos sus descendientes nacimos esclavos por un delito que no cometimos. Así como los romanos llegaban, conquistaban y esclavizaban, el diablo llegó, conquistó y esclavizó a todos los hombres y a su descendencia. Y allí la importancia que para que pudiéramos heredar la libertad tendríamos que haber sido hijos de un libre, porque el primer Adán dio hijos para esclavitud. Les transfirió la esclavitud. Se va a necesitar un Adán libre. Un Adán que no esté hipotecado el pecado para que los hijos de ese Adán por la adopción puedan heredar la libertad, hermano, que es lo que el evangelio nos da en Jesucristo. Gloria a Dios. Hijos de Jesús, hijos del libre. Por eso la gente necesita la justificación, hermanos. Necesita la adopción para poder recibir esa naturaleza que solo Dios puede compartirles. Y gloria al Señor.
Así que Adán y Eva pecaron, dice el proverbio, se comieron las uvas, pero los hijos tienen dentera. Adán pecó, Eva pecó, y los hijos somos los que estamos sufriendo, el mundo destruido, la maldad, lo que el hermano Raúl explicaba, producto del pecado que heredamos. El hombre vivió en pecado, y por si fuera poco lo dice la palabra, Moisés introduce la ley, y la Biblia lo dice, y los hermanos lo explicaron, la ley no viene a justificar el pecado. La ley viene a condenar el pecado, viene a agravar el pecado. La ley viene a ser la luz que va a demostrar el polvo, la condición que el hombre está. La ley viene a ser, el hombre tenía una rasquiñita, se la quitó y cuando se quitó el pedacito de piel tenía una podrida llaga. La ley vino y le demostró al hombre, usted está enfermo. Eso que usted tose, eso que usted hace mal, eso no lo hace porque usted se le ocurre, es que usted está enfermo, se está muriendo. Tiene un cáncer que se llama pecado. Entonces la ley le hizo consciente al hombre, wow, estoy enfermo y no tengo cura. Eso fue el papel de la ley. Entonces Moisés introduce la ley y esta patenta los pecados cometidos por cada ser humano. Eso es lo que hace cuando la ley viene, porque dice, cuando no hay ley, no hay pecado. Pero cuando viene la ley, entonces la ley no te salva, te mata, y entonces donde hay ley, hay pecado. Entonces ya no solo es el pecado de Adán, sino que ahora ¿qué? Tú también eres culpable de tus pecados, ahora de tu papá que te engendró en una cárcel, y ahora de tus propios pecados. Entonces la condición del hombre no fue que mejoró, ¿verdad? Porque la ley pedía acciones para poder llegar a la justicia, y el hombre no puede justificarse por sus propias obras ni las obras de la ley. Maldito, dice la Biblia, todo aquel que incumpliere un solo aparte de la ley. Entonces antes había pecado, dice, y nuestros pecados no eran tenidos en cuenta, pero cuando la ley llegó, el pecado se agravó y ahora tenemos que responder por nuestros pecados. Entonces la justicia de Dios se muestra y da la sentencia, y la ley dice muerte. No lo dice la ley, ojo por ojo, vida por vida, muerte. La sentencia era, el hombre tenía que morir, hermanos. Y por eso usted ve que el corderito lo desvisten para poder vestir el pecado, sea el animal que el Señor mató, lo desvistió de su piel para poder cubrir el pecado de Adán y Eva. Y por eso cada año el pobre animalito lo desvestían para poder cubrir a los hombres, pero todos los años, hermanos, porque no era suficiente. Entonces, la ley lo que hizo fue, dice que todos los descendientes de Adán quedarán encarcelados, y ya hemos dicho el ejemplo del inglés, que la ley no vino a justificar, pero vino a sancionar el pecado, porque Dios es justo. Dios vino, ok, pecó, ahí está el hijo que es pecador, están en la cárcel, todos son culpables, tienen que morir. Hasta el momento estamos en ese cuadro, y no lo olvide, eso es lo que es la justificación. Usted estaba allá, usted y yo estábamos en el paredón. Ahora se trata del pecado de Adán, pero la ley abrió no solo el pecado de Adán, sino que abrió un expediente tuyo. Eres culpable por lo que se le imputa a tu papá, y eres culpable por lo que se te imputa a ti también. Entonces se abrieron dos expedientes, el tuyo y el que heredaste. Ahora Adán, cuando lo llaman a Adán para que venga a pagar usted por su culpa, ¿dónde estaba Adán? Ya estaba muerto. ¿Y ahora quién paga la culpa de Adán? Entonces él pecó y tú vas a ser condenado por la culpa de él. Y Adán era el que podía decir, oiga, hombre, a mi hijo denle la oportunidad, pero yo soy culpable de eso, mátenme a mí. Yo pago por él, pero si Adán está muerto, ¿quién paga? Nadie. No había quien pagara, y ahora vas los de él y los tuyos, y Adán no está. Entonces Dios busca todos los medios para liberar al hombre, y se inventa lo que la Biblia nos dice, el postrer Adán, parecido al primero, pero dice que el primero era alma viviente que recibía vida. Eso quiere decir alma viviente. Pero luego dice que el segundo era espíritu vivificante, era dador, era generador de vida para otros. El primero recibió vida, pero el segundo puede darle vida a otros. Entonces el segundo Adán tiene aunque es parecido, tiene cosas que el primero no tenía. Diga gloria a Dios. Alguien dijo alguna vez que por eso Jesucristo desde chiquitico estaba huyendo. Que huyendo para Egipto, que huyendo para acá, que lo querían matar, porque como tenía la cara del primero, del que se escapó, del que se murió. ¿Se acuerdan del primer Adán, el culpable? Se voló, hermano.
Y nació el segundo que se parecía quizás hasta físicamente, y claro, comenzaba a buscarlo el diablo. Este tiene que pagar porque se me voló. ¿Dónde está? Vamos a condenarlo. Y usted ve porque él tenía la apariencia, era la figura del pecador fugitivo. Así vivíamos nosotros, no lo dice la Biblia. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y Jesús aparece como símbolo del fugitivo. Y 4000 años después desde el pecado de Adán, según se cuenta, cuando la ley declara la muerte para la humanidad, porque la humanidad entera tenía que morir, Cristo apareció para purgar, para pagar, para recibir la sentencia en lugar del culpable. Para eso apareció Cristo. ¿Dónde está Adán? No está. Vamos a matar a los seres humanos. Y Cristo dijo: un momento. Yo pago por ellos. Yo recibo la culpa. Impútenme a mí los cargos de su pecado, pero también entonces a ellos impútenle la justicia mía. Adjudíquenle a mí los pecados para que yo muera, pero a ellos denle la justicia para que sean declarados justos, como si no hubieran pecado. Oye, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Si a usted eso no le da ganas de brincar, no lo hace nada, hermano. Ni siquiera una guapanela. Así que el postrer Adán es perseguido, es buscado desde la niñez, y no se reveló cuando niño, pero se reveló en el momento preciso. Dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre, que quita el pecado del mundo. Jesús fue alcanzado por la ley, no se defiende. Todos ustedes conocen la historia. Sufre el maltrato, lo capturan, hermano, como un reo. El fugitivo apareció: agárrenlo, patéenlo, golpéenlo, humíllenlo por allá, escúpanle la cara. Eso no hacen con los presos, hermano. Eso no hacen con los presos. Ustedes no han visto los videos que la policía a veces los pone y la gente les patea a los presos ahí. Que el ladrón y ta. Cristo recibió todo eso, aleluya. Porque Él asumió la posición tuya y la posición mía sin merecerlo. Se hizo juicio basado en los códigos romanos, como si el pecado que Él viniera a expiar fuera un pecado terrenal. Y Poncio Pilato lo mira, y cuando lo mira y le dice: pero Roma dice, ¿mató a alguien? No mató a alguien. ¿Hizo sedición? No hizo sedición. ¿En qué se la pasa hablando del amor? Este hombre es inocente. Las leyes terrenales, el código de justicia romano encontró que Jesús era inocente, hermano. El mundo lo encontró inocente. Pero Él estaba aquí no por un pecado hecho en contra del mundo, pero estaba aquí representando y pagando un pecado que se había cometido en contra del cielo, un pecado una violación contra la ley divina. Por eso es que los hombres lo encuentran inocente, pero cuando la ley lo agarra, dice: este es culpable. A Jesús lo extraditaron. Los romanos dicen: este no es de aquí, aquí no lo podemos juzgar. Como cuando alguien lo decía y me gustó. Como cuando está un criminal en un país y dice: bueno, aquí, eso que él ha hecho aquí no tiene pena de muerte. Entonces llega a otro país y dice: bueno, en el de nosotros sí, extradítenlo. Y lo piden. Los humanos, ¿qué dijeron? Roma dijo: Poncio Pilato, yo me lavo las manos. Este es inocente. ¿Y qué dijo la ley? Acá sí, acá tiene que morir. Acá, porque la paga del pecado es la muerte. Se lo extraditaron, los romanos se lo entregaron a la ley judía. ¿Es así o no es así, hermanos? Eso es lo que es la justificación. Fue extraditado y llevado allá para ser juzgado. Y vemos que hasta la gente, el mismo diablo, cuando lo ve, se parece al primer Adán. Este es muy similar, hasta intenta engañarlo, hermano. Intenta, así como el primero llegó y lo tentó y se quedó con la tierra. Cuando ve al segundo dice: el primero es terrenal, lo vencí y me gané la tierra. Pero este es santo, este es puro, este es más grande. Si lo tiento y lo venzo, me quedo con el cielo también. El diablo no es bobo, hermano. Él no juega a ser diablo, él es el diablo. Pero, hermano, gloria al Señor, que se estrelló con el grande, hermano. No cometió pecado. No cometió pecado. El santo, el todopoderoso, hermano. Vea, no sucumbió ante la tentación, sino que ganó la libertad por nosotros, sin pecado y sin mancha. Por eso es que cuando la justicia de los hombres lo encuentra culpable, la ley dice: liberen a Barrabás y que él muera,
Barrabás, que representa la raza humana siendo liberada, aunque culpable, pero siendo declarada inocente. Pero Jesucristo representa al postrer Adán, que aunque inocente, que aunque santo, se declara culpable para poder tomar la posición que le correspondía a los hombres. Barrabás representando a los hombres, pero Jesucristo pagando el delito de Adán. Porque el que él pagó ahí fue el delito de Adán. Sí, estamos en eso todavía, ¿verdad? Hermano, si me regalas 10 minutos más termino. Así que los romanos lo encuentran inocente, pero la ley lo encuentran culpable. Y él es culpable o asume la culpa. Se deja imputar el pecado de todos nosotros. Pero su regalo, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de él, dice la Biblia, el regalo de Dios es la vida eterna. Cristo purgó el pecado de Adán y abrió la cárcel para que todo el que quiera salga y se vista, se bautice y se libre de sus propios pecados. Como que hubiera dicho: muchachos, a ustedes el papá de ustedes los hizo nacer hipotecados, pero yo acabo de pagar la libertad de ustedes. Abran la cárcel y todo el que quiera salga. Aleluya. La puerta de la cárcel quedó de par en par, hermanos. Y eso es lo que la gente necesita saber, que la cárcel está abierta y que ya no tienen que ser condenados, que si se acogen ahora al evangelio, los propios pecados de ellos van a ser perdonados. Ya no tienen que morir. Eso es la justificación. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Él tomó el lugar de Adán, quitó la hipoteca que heredamos, nos hizo libres del delito de Adán y fue cobrado el pecado de Abraham y satisfizo la ira de Dios. Dios satisfizo su ira en la muerte de Jesucristo en el Calvario. Ahora cada quien responde por su pecado y ya no por el de Adán, porque ese delito fue cobrado y alcanzó aún a los patriarcas, porque los patriarcas creyeron, porque la justificación no es por acción, pero es por fe. Abraham se circuncidó, pero primero creyó. Por eso fue justificado por la fe, porque no fue por la acción, no fue por las obras. Él no se justificó cortándose, lo que el hermano decía, volviéndose judío. No, él creyó y fue justificado. Le fue contado por justicia y luego vino la práctica. Así que él no fue justificado por la fe, sino por las obras, pero fue justificado por la fe. Lo que justifica, la justificación sin fe es... no sería efectiva. Se necesita que el hombre tenga fe para que pueda ser justificado. Sería ineficiente si la gente no tiene fe. Digan gloria al Señor. Me queda una paginita. Entonces el pecado de Adán fue justificado. El pecado de Adán no fue justificado, pero fue castigado. Nuestro pecado es justificado por la gracia de Dios. Dios, encontrándote culpable y habiendo pagado el pecado de tu padre, no te imputó los cargos de tu propio pecado, sino que te extendió la justicia de él. Él ahora te dice, bueno, su papá los hizo nacer hipotecados. Yo pagué el pecado de su papá. Ya esa deuda está muerta. Ya no tienen hipoteca. Aleluya. Ahora, ustedes son culpables de sus propios pecados, pero si ustedes quieren, yo les voy a dar mi justicia. Amén. La justicia mía, pónganla allá en el haber suyo, para que mi justicia pague los pecados de ustedes y ustedes sean declarados justos también como Adán. Si se da cuenta, entonces ahí es donde viene la remisión. Nuestros pecados han sido remitidos, siendo liberados de los pecados del papá, y ahora los nuestros mismos. Sí, Señor, tú nos compartes tu justicia. Sí, yo se las comparto. Le mandamos los pecados nuestros. ¿Y cómo quedamos, hermanos? Libres. La palabra dice anulando el acta. Anulando el acta. Cuando te miran tu libro allá de pecado, aparece 0, porque alguien pagó por ti, hermano. Qué bueno, diga gloria a Dios. La ley sancionaba nuestros hechos, pero Él dejó el evangelio. El evangelio es como la oficina de Dios, en la que Él le dice a los hombres que el pecado de Adán fue castigado y que hay una amnistía, que se ha abierto un programa de perdón para los seres humanos, para no castigarlos, sino para justificarlos, para hacerlos justos. Y ahí es donde Isaías dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Así que la gente está allí y le dice, bueno, tienes pecado, hay una amnistía. Ustedes saben qué es una amnistía. Imagínense, en los Estados Unidos hay 12 millones de ilegales. Una amnistía dice, desde hoy, 24 de abril hasta el 30 de mayo, todas las personas que metan sus papeles tienen la residencia y ya no van a ser deportados. No, una amnistía es una oportunidad inmerecida porque son personas ilegales, no merecen estar en el país, pero el país dice, vamos a abrirle el espacio para que tengan estatus legal. Periodo de gracia. Los hombres, por su pecado, tienen que ir al infierno, pero el Señor les dice, voy a abrir una amnistía, es el tiempo de la gracia. Después de la muerte de Jesucristo, hasta que yo venga, todos los que crean y sean bautizados serán salvos. Es una amnistía que sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina. Es una amnistía de perdón. Es una amnistía para decir, Señor, estamos delante de ti, pecador, mentiroso, fornicario, adúltero, ladrón, todo eso. ¿Pero qué? Señor, ¿y cómo hago? Yo quiero inmigrar desde la tierra que va a ser destruida hasta la patria celestial. Entonces el Señor te dice, hay amnistía para que regularices tus papeles, para que dejes de ser un ciudadano de la tierra y te conviertas en un ciudadano del cielo. Arregla tus papeles, bautízate en el nombre y recibe mi nombre, recibe mi espíritu y recibe mi naturaleza, recibe mi palabra y deja la tierra y vente a vivir conmigo al cielo. Oye, hermano, nos han dado una amnistía no una internacional, sino una amnistía universal. De la tierra, de la muerte al cielo, diga gloria a Dios. Somos justificados por la fe. Hay que creer, si no ya ha sido condenado. 2 minutos más, hermano. Esto es lo que la gente necesita saber. Todo está hecho para nuestra justificación. Cristo murió para purgar el pecado de Adán y resucitó para dar garantía que de su plan de salvación es efectivo. Si Cristo no resucita, hermano, en vano es nuestra predicación. Solo el hombre tiene que creer en la justicia de Dios. La resurrección, desde la resurrección hasta hoy, podemos acogernos a esta amnistía, pudiéramos decir así, que exonera a los seres humanos al 100% de su culpa. No es un perdón dado a cuotas, ni en pagos diferidos, pero todo el hombre necesita saber que cuando acepta la justicia de Dios, hermano, es perdonado al 100%. Por Dios, diga gloria al Señor. Hay que decirle a los hombres que la salvación es gratuita y que solo hay que creer y hay que venir. Que ahorita en el Evangelio Cristo es el defensor, es el abogado. Ya Él fue el malhechor y te está defendiendo porque un día juzgará al mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Eso hay que hacérselo saber a los hombres. Hay una preciosa palabra que dice que Juan lloró porque nadie podía abrir el libro. Pero Cristo dice que cuando Él lloraba, alguien le dijo, no te preocupes porque allí está el Cordero, digno es Él. Yo imagino como si hubiera agarrado los expedientes. Aquí está el hermano Andride, está el hermano Argote, está el hermano, todos estos, y nadie podía abrir el expediente para declararles perdonados. Pero Cristo tomó los expedientes de todos los hombres y dijo, todos estos son justificados por mi evangelio. Hermano, qué bonito, yacíamos sin esperanza y hasta el profeta lloró, pero Cristo es la respuesta del hombre. Hoy el llamado de Dios para la gente, dígaselo, no es para que vayan al infierno. La justificación hace que tú llames a la gente para que vengan a recibir el perdón de parte de Dios, para que ellos vean que su dossier, hermano, es una hoja en blanco por la obra de Jesucristo. Eso es lo que la gente necesita ver, que tu nombre, hermano, los que van a ser perdidos, no está. Y cuando abren el libro de la vida, ahí está el nombre tuyo, porque has sido declarado inocente. ¿Tú quieres hacer una oración conmigo? Por favor, oremos. Qué bonito es ser justificado, ¿verdad, hermano? Yo le doy gracias a Dios porque me justificó. Yo le doy gracias a Dios porque me justificó. Yo le doy gracias a Dios porque me justificó. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque esta tierra se dirige rumbo a la perdición. Pero puede escapar de la tierra. Hasta los científicos quieren escapar de la tierra. Están inventando naves, están inventando cosas. Pero el hombre que es justificado puede escapar al cielo. Diga gloria a Dios. Oremos, Señor Jesús. Gracias, adóralo. Esto es instituto, pero es palabra de Dios también. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. El pecado de Adán y el tuyo ha sido pagado.
Has sido declarado inocente. El diablo te dice, pero mira, sigues pecando. No se trata que dejes de pecar. Se trata que Él declaró inocente tu causa. Si tienes errores, si tienes cosas que pasan, dile, cubre, echa la sangre de Jesús. Si por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, por la justicia de uno, todos los demás serán salvos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Reciba de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Ataché